Ahora hay un tema que ha estado presente en toda la historia de Jacob. Si eres familiar con la historia de Jacob, Jacob es conocido como Jacob el usurpador. Su nombre como tal significa usurpador. Entonces, el tema de Jacob básicamente es un tema que te está hablando constantemente de Jacob siendo un tramposo. Realmente eso es lo que es un tramposo. Permítame. El tema del engaño es algo que está presente en toda la historia de Jacob a lo largo de todo el ciclo, todo este Toledo de Jacob. Entonces, el ciclo de Jacob comienza con un engaño y a través de toda la historia siempre se trata de un engaño. En todos los capítulos y en todas las historias que ves una tras otra, siempre hay algún engaño. Y en un cierto tono irónico, como en todos los eventos se van desarrollando, en este punto de la historia, Jacob es el que está siendo engañado. Entonces, Jacob es el engañador, pero en este punto él está siendo engañado. Algunos lo llaman justicia poética, tú y yo lo llamamos el que obra mal, se le pudre el tamal. En todo esto, podemos reconocer que ciertamente no es nada más una serie de juegos de hombres. Sabemos que Dios, incluso en todo esto, en todos estos engaños, está obrando. Pero hay una pequeñita cuestión con la que nos tropezamos constantemente como hombres, y es el tema de lo que vemos. Si usas lentes, ya sea de contacto o lentes normales, si alguna vez has necesitado usar lentes, sabrás que cuando te quitas tus lentes, no ves con claridad. Y cuando te pones los lentes, empiezas a ver cosas que no te habías dado cuenta antes. Una letra puede parecer otra letra, o una señal, un símbolo, o incluso una persona puede parecer otra persona con o sin lentes. Entonces hay un tema ahí de la visión. En toda esta secuencia de eventos y tratos y hazañas y engaños en los que Jacob y Labán están participando, a primera vista parece ser otro de muchos ejemplos de cómo Jacob sigue siendo Jacob, los hombres siguen siendo hombres y el pecado sigue siendo pecado. Y pareciera ser que cada quien está haciendo como quiere hacer. Pero hay algo que destaca en esta historia en particular. Hay un énfasis dramáticamente grande en específicamente lo que se ve. Hay un énfasis muy grande en la cuestión de ver. La cuestión de ver es lo que está dominando y gobernando todo este pasaje. Porque los hombres ven, los animales estaban viendo, Jacob vio, Labán vio, y vas a ver que incluso hay juegos de palabras que están indicando que todo se trata de lo que se ve. Y luego entonces hay un tema muy interesante, porque estás hablando de lo que se ve, pero luego el resultado es totalmente incongruente con lo que se ve. Entonces quisiera que avancemos en esta historia teniendo la siguiente idea en mente. Las cosas no son lo que se ven. Y ese es nuestro punto central. Las cosas no son lo que se ven. Esto es lo que la historia está queriendo dar a conocer. Que las cosas no son lo que se ven. Para empezar a entender mejor esta historia, se necesita un tanto de contexto. Entonces, esta escena comienza con Jacob yendo con Labán y exigiendo que lo despidieran. Para eso tú tienes que entender lo siguiente. Jacob llega con Labán y Labán le dice, dime cuál va a ser tu sueldo. Inmediatamente están entrando en una relación de negocios, una relación de contrato. Tú eres mi trabajador. En este caso, Jacob no era un trabajador, era un esclavo. Jacob era un siervo de Labán. Cuando él accedió a trabajar para Labán con un salario, él estaba accediendo a ser siervo de Labán. Y entonces en este caso su salario era una esposa. Trabajó por una esposa, resultó que no era la que quería, entonces trabajó por la otra y luego siguió trabajando para él. Hasta este punto Jacob dice, ok, ya renuncio. Si ya este es todo mi trabajo aquí, ya tengo que ir a hacer crecer mi casa. Entonces lo que tienes que entender de esto es lo siguiente. Cuando en este contexto alguien tenía un siervo, todo lo que el siervo poseía en realidad le pertenecía al amo. Es decir, las esposas de Jacob, los hijos de Jacob y las posesiones de Jacob pertenecían a Labán. Entonces cuando dice Jacob, despídeme, dame mis mujeres y mis hijos y despídeme, lo que está diciendo es, vamos a terminar nuestra relación aquí de amo y siervo. Dame mis cosas que me pertenecen a mí por trabajo, porque es lo que he trabajado. Dámelas para que me pueda ir libremente como Jacob y su familia.
Y entonces era algo normal que Jacob dijera: ¿cuándo voy a proveer yo también para mi propia casa? Hasta este punto, todo lo que he provisto, todo lo que he generado, es para Labán. Todo es para Labán. Entonces, imagínate que estás trabajando en una empresa y todo lo que ganas, todas tus ganancias, todo lo que tienes, es para la empresa. Y en el momento que la empresa te diga ya, tú no tienes nada, porque todo lo que tienes es de la empresa. Entonces Jacob está en este punto y lo que dice es: despídeme ya para ya empezar a proveer para mi casa. Entonces, dos cosas que tienes que saber. Jacob en este punto de la historia era dos cosas. Era un siervo de Labán y también era el heredero de la promesa. En Génesis 26, versículos 3 y 4, un poquito atrás, lees que Dios habló a Jacob y le dijo: estaré contigo, te bendeciré, confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y daré todas estas tierras. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, Jacob era dos cosas. Era siervo y era heredero de una promesa. Entonces, por este punto de la vida de Jacob, aunque estas cosas ya estaban ahí potencialmente, es decir, ya tenía una descendencia, ya tenía potencial ganancia, ya tenía potencial prosperidad, que era parte de la promesa, no eran suyas formalmente, no eran suyas oficialmente. Ahora, Labán responde ante la petición de Jacob diciéndole: no, espérate, eres un excelentísimo trabajador, no quiero que te vayas. Versículos 27, dice: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Fíjame en tu salario y te lo daré. Entonces Labán no nada más dijo: no, quédate, es que eres muy bueno. Hasta te voy a aumentar el sueldo. Tú dime y yo te lo aumento. ¿Qué está queriendo hacer Labán? Que se quede Jacob. Si él no quiere que se vaya. Entonces reconocía el trabajo que Jacob había hecho y sabía que el que Jacob estuviera ahí con él era beneficioso para él. Entonces Jacob presenta su renuncia formal. Labán responde con un: no te vayas, te aumento el sueldo. Ahora, el razonamiento de Labán es que se había dado cuenta que Dios estaba prosperándolo a través de Jacob. Y algo curioso de esto es que la frase que él usa, el de me di cuenta, literalmente en el hebreo original significa: por medio de adivinación, me he dado cuenta que Dios me prospera a través de ti. Entonces, por medio de adivinación me he dado cuenta. Y aquí lo que tú estás viendo es que Labán es un hombre incrédulo. Lo que tú estás viendo es que Labán no cree en Dios. Labán ve a Dios meramente como una fuente de recursos. Es decir, tu Dios sabe bien moverle a eso del cachín cachín. Entonces a mí me gusta mucho de eso. Quédate conmigo. ¿Sí? Porque ese Dios está prosperando a ti. Y si tú prosperas aquí, yo prospero aquí. Labán ve a Dios como una mera herramienta, una mera fuente de bienes. Y Jacob no es más que un vehículo para que estos bienes lleguen a él. Pero las cosas no son lo que parecen. Lo que vemos no es lo que es. Ahora, si recuerdas, cuando nace Jacob y Esaú y se hace una pequeña descripción de estos dos hermanos, se dice que Esaú es un hombre del campo. Es decir, es un hombre de casa, es un hombre que tú y yo diríamos como hombre varonil. Y luego se habla de de Jacob, y a Esaú lo menciona más como un hombre de tiendas, un hombre de casa, un hombre de negocios. Y entonces Jacob, el hombre de negocios, sabe cómo hablar, sabe usar palabras a su favor. Jacob es un hombre de verbo. Y lo vemos con Isaac. Si recuerdas cuando llega con Isaac para hacer el engaño y robar la bendición, Isaac pregunta: ¿cómo hallaste casa tan rápido, Esaú? Y Jacob, disfrazado de Esaú, responde: es que Dios es tan bueno que me dio casa prontamente. ¿Sí? Es un hombre de verbo, sabe pensar rápido. Esta es una ocasión más de estos. Labán dice: he sido bendecido por causa tuya. Jacob enfatiza este punto y argumenta: tenías poco antes de que viniera y ahora tienes mucho. Ya, déjame ir. O sea, ya tienes mucho, ya no necesitas más, ya no me necesitas a mí. Si tú tienes esas ganancias y las cuidas y las apacentas como normalmente lo harías, vas a seguir haciéndote más y más y más rico. Tú ya no me necesitas a mí. Entonces la conversación llega a un punto donde Jacob puede hacer una oferta que Labán no puede negar. Voy a seguir trabajando para ti, pero me voy a quedar con las crías menos comunes. Todo este como medio texto confuso que ves de voy a pasar por tus campos y voy a escoger a las manchadas y moteadas
y las que no son de color claro y todo esto, básicamente se resume en esto. Voy a pasar por tu campo y voy a agarrar todos los animales que sean de colores distintos, que sean animales exóticos, que sean anomalías, es decir, que no sean lo que generalmente es. Para este punto tienes que saber que aproximadamente 1 de cada 5 animales en este rebaño, haciendo como una estimación, era un animal raro. O sea, si Jacob pasaba, él se iba a quedar con poquito menos de una quinta parte. Entonces, si Labán tenía 5 ovejas, Jacob se iba a quedar solamente con 1, porque solamente una tenía el pelaje distinto a las demás. Leopold lo pone así. Para comprender lo que sigue hay que tener en cuenta que las ovejas son normalmente blancas en el oriente. Entonces aquí en este lugar las ovejas son blancas por completo. Y las cabras son normalmente negras o marrón negras, como un café oscuro, por completo. Las excepciones a esta regla no son numerosas, pero Jacob iba a tomar solamente excepciones. Solamente iba a tomar excepciones. Tienes un dado, el dado es de 6 caras, pero todas las caras son 1 y solamente una cara es 2. Y tú dices, si cae un 2, me da 50 pesos. Ahí está más o menos como Jacob estaba haciendo trato con Labán. Y entonces todavía para convencer más a Labán, Jacob hace uso de su reputación construida en sus años de trabajo para él. Desde este punto podemos asumir que ha estado trabajando para él alrededor de 15 años. Entonces, 15 años trabajando para el mismo amo. 15 años trabajando para la misma empresa. Ya tienes una reputación, ya tienes un historial, ya te conocen, ya saben qué haces, qué no haces, tu personalidad, tu carácter. Y Jacob había construido una buena reputación hacia Labán. Más adelante, en el capítulo 31, tú puedes ver que Jacob explota contra Labán y empieza a decir, yo te he servido bien, he cuidado tus ovejas, si algo le pasaba a alguna de tus ovejas, yo lo pagaba con mi propio dinero, yo me he peleado con esto y con aquello, y he tenido cuidado de esto y de aquello, y si surgió un problema yo lo resolvía, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Jacob había sido un empleado diligente, un empleado honroso. Y entonces él responde, mi honradez responderá por mí. Pero ahora tú y yo sabemos algo que Labán seguramente no tenía muy en mente. Y es que Jacob, aunque pudo haber sido por 15 años un muy buen empleado, no era la persona exactamente con más honradez de todo el mundo. Jacob era un usurpador, era un engañador. Entonces el trato lo cierran porque Labán dice, súper sí, buenísimo trato. Y entonces el trato lo cierran con la siguiente cláusula: lo que no sea moteado o manchado, o sea, lo que no sea diferente al resto, o negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se va a considerar robado. Y si te das cuenta, aquí se trata de cómo se ven. Se trata de cómo se ven los animales. Entonces para Labán este era un trato como ningún otro. Jacob había pedido tan pero tan poco, y en la mente de Labán ya se estaba maquinando este plan maquiavélico, malévolo, para reducir todavía más sus pérdidas. Y entonces su respuesta en el 34, en el hebreo original, denota un tono de emoción. Labán en el versículo 34 dice, bien, que se haga como tú dices. En el hebreo original es un tono como de emoción, casi como burlándose, como si Labán estuviera pensando así para él mismo, qué terrible negociador salió Jacob. No, nadie le enseñó claramente, no sabe regatearle, nunca fue a la fayuca, nunca fue al tianguis, ¿por qué no? ¿Cómo me va a salir con este trato? Pues súper me conviene. Y entonces Labán dice, sí, como tú dices, sí, así mero vamos a hacerlo. En este punto quiero que prestes atención a dos cosas sobre el trato de Labán y Jacob. Lo primero es que el trato está fundamentado en la apariencia de los animales. El trato está fundamentado en la apariencia de los animales. Un animal completamente liso de color, es decir, de un solo color por completo, sería un animal para Labán. Un animal que fuera bicolor o que tuviera manchas o que tuviera un tono diferente a lo normal, sería un animal para Jacob. Todo se trataba de cómo se veían estos animales. Lo único que iba a distinguir a quién pertenecían los animales era su apariencia. Hay incluso un juego de palabras que enfatiza mucho este punto. Labán significa blanco.
que es irónico porque así que tú digas muy, muy inocente como el blanco no es. Pero Labán significa blanco. Y entonces las ovejas blancas, en apariencia, pertenecían a Labán. Por otro lado, la palabra manchado en el hebreo original rima con el nombre de Jacob y usa las mismas letras que Jacob. Entonces, es decir, lo blanco va con lo blanco y lo manchado con lo manchado. Entonces el texto mismo te está apuntando a esta distinción como clara. Las ovejas manchadas pertenecían a Jacob, las ovejas blancas pertenecían a Labán. Lo único que las distinguía era su apariencia. Lo segundo que tú debes de notar de este trato es que la reputación de Jacob era aparentemente buena. Para este punto, toda la historia de engaños de Jacob había quedado muy tras de él en su historial. Entonces, durante estos 14 años, tal vez 15, Jacob obró honradamente para obtener el salario que había sido asignado por Labán. Y durante este tiempo, como podemos ver más adelante en el capítulo 31, Jacob fue un empleado excelente, el Bob Esponja de la Biblia. Con estas cosas sobre la mesa, Labán rápida y fácilmente da el visto bueno a ese trato. Todo se veía como que estaba para su favor. Y todavía más, porque Labán no se iba a dejar meramente llevar por un trato de forma orgánica. Labán el blanco iba a hacer de las suyas. Entonces vamos a hablar de la artimaña de Labán. En el capítulo anterior, veamos una frase que el narrador de Génesis coloca como un precedente al carácter similar de estos dos hombres. En Génesis 29:14, tú puedes leer que Labán, cuando Jacob le cuenta todo lo que ha pasado, Labán dice: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Jacob seguramente tomó esto como pues es familia, ¿no? Somos familia, eso quiere decir. Labán seguramente lo dijo también pensando en esto: ciertamente somos familia, ciertamente tienes un lugar aquí conmigo. Pero el narrador de Génesis lo está poniendo como un tono irónico, porque ciertamente son hueso y carne, es decir, los dos son engañadores, los dos son tramposos. Eso es lo que son. Entonces, a sorpresa de nadie, Labán nuevamente hace una de las suyas cuando actúa tras cortinas para el trato que hizo con Jacob tuviera más beneficio para él. La idea era que Jacob iba a pasar por el rebaño de Labán, iba a agarrar todas las ovejas que fueran distintas, las iba a apacentar, y de las crías de estas ovejas, él se las iba a quedar. Ese era el trato. Si hablamos en términos de probabilidad, por así decirlo, si tú tienes mucho de lo mismo, es muy probable que te salga algo igual o parecido. Entonces, si tú juntas todas las ovejas distintas, meramente hablando de los genes y todo eso, lo probable es que salgan crías iguales o parecidas, con el mismo gen, con el mismo pelaje manchado o de diferente color. ¿Qué hizo Labán? Labán pasó antes que Jacob, separó a todas las ovejas, y las ovejas manchadas que deberían estar con Jacob y las cabras de diferente color que deberían estar con Jacob, las separó y se las mandó a sus hijos. Y puso 3 días de distancia, es decir, varios kilómetros de distancia. Jacob al final pasó por el rebaño de Labán y ¿qué vio? Que hay puro blanco. A mí no me sirve puro blanco. Yo necesito por lo menos una manchada. Una que me asegure que está el gen aquí entre las ovejas y los animales, para que yo pueda tener, pues, lo mío. Si me das puro blanco, me va a salir puro blanco. Y ya dijimos, blanco va con blanco. A mí esto no me sirve. Pero Labán, como ya dijimos, es un tramposillo. ¿Sí? Y entonces, hablando de esta perspectiva biológica, los genes eran indispensables. Eran indispensables para Jacob. Entonces vamos a hacer aquí una pausa para conectarnos, para ponernos nosotros aquí en la historia. Vamos a traducir esta situación de Jacob a nuestra vida moderna. Y podemos describir la situación de Jacob con 3 palabras: desfavorable, injusta y frustrante. Y te aseguro que tú has estado en una situación que también puedes describir con 3 palabras: desfavorable, injusta y frustrante. Entonces puedes decir que es desfavorable porque, de entrada, lo que Jacob había pedido era ya un pago relativamente bajo. Se estimaba que un salario del 20% era un salario bueno. Y Jacob había pedido un salario
poquito menos del 20%. ¿Sí? Entonces había pedido menor de lo mínimo que pedía en ese entonces. De entrada ya era algo desfavorable. Y luego en sus palabras puedes notar que Jacob no estaba pidiendo nada de lo que pertenecía a Labán, porque la idea no era dame todas tus ovejas que son así, 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 yo me las voy a quedar y tú quédate con las demás. La idea era voy a apacentar estas ovejas y de las crías me voy a quedar con las crías. Las ovejas que son tuyas, yo me voy a quedar nada más con lo que yo voy a trabajar. Es decir, yo voy a trabajar esto y me produce 5 pesos. Estos 5 pesos que yo produje son míos, pero lo demás es tuyo. Labán realmente no iba a perder nada. No estaba por perder nada. En tu situación, ¿por qué es desfavorable tu situación? Entonces aquí ya puedes responder tú, ¿no? Puede ser que la gente sea pleitera en tu trabajo, o que tú o tu cónyuge no quieran aceptar sus errores, o que tus hijos están en una etapa rebelde, o que tus amigos o familiares se hayan puesto en contra tuya, que tu relación con esa persona que simplemente no puedes lidiar con, que ya te tiene hasta aquí, está en su punto más tenso, o simplemente te regañaron y hay un tipo de enojo contra ti. Cualquier otra situación tú puedes poner aquí, pero finalmente puedes decir que es desfavorable. Es desfavorable. Y luego decimos que es injusto. Es injusto porque habían hecho un trato. Había una forma en la que las cosas debían haber sido hechas. Había un trato verbal que se había hecho de forma oficial. Pero Labán estaba haciendo lo que quería, es decir, no estaba respetando su trato. Estaba siendo injusto. Lo justo era blanco con blanco y de las crías manchado con manchado. Eso era lo justo. Así habían quedado. Pero resulta que Labán dijo, ¿sabes qué? Blanco con blanco, manchado con blanco y las crías de manchado también con blanco. Para ti y para mí. Diríamos que es injusto por muchas cosas. Somos bien buenos para encontrar injusticia nosotros. Somos tremendísimamente buenos. Parece que practicamos toda la vida encontrando injusticias. Entonces decimos que es injusto porque me tratan mal, porque yo hago todo bien y ellos no, porque no ayudan, porque yo no hice nada para merecer esto que estoy viviendo, porque la persona es así, porque la persona es así. Entonces encontramos injusticias por doquier. Pero estas son injusticias, voy a llamarlas falsas injusticias. ¿Sí? Porque son injusticias egoístas, todo se trata de ti. En cambio, es injusto porque está siendo una situación tratada por 2 hombres pecadores. Y de ahí en adelante ya no es justo. Desde el punto que hay pecadores tratando esta situación, ya no es justo. La razón de esto es porque los pecadores, como tú y como yo, tenemos cierta tendencia a ponernos a nosotros al centro, a ponernos a nosotros por encima de los demás. Y entonces en medio de una situación yo quiero mi beneficio, yo quiero estar yo bien, yo quiero que se trate de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. Entonces en mi situación seguramente es injusta, pero no es injusta porque los demás hacen lo que no me gusta. Es injusta porque tanto esa persona como yo somos pecadores. Entonces no se trata de una historia de una víctima y un victimario. De hecho, son 2 víctimas y 2 victimarios. Tú estás siendo una víctima y un victimario, así como la otra persona también está siendo víctima y victimario. Santiago dice, ¿de dónde vienen las contiendas sino de sus pasiones? Y eso aplica para todos los hombres. ¿De dónde vienen las peleas sino de aquello que quieres? Y luego por último, es frustrante porque simplemente las cosas no parecen tener ningún fin bueno. Entonces Jacob llegó a apacentar el rebaño de Labán y todo lo que vio fue un montón de algodón blanco y cabras de un solo color de pies a cabeza. ¿Cómo iba a salir de todo esto algo bueno para él? ¿Cómo de esto iba a resultar lo que Jacob necesitaba? Él solamente quería poquito para empezar a proveer para su casa. Necesitaba el primer peso para poder empezar a invertir. Era todo lo que él esperaba. ¿Cómo iba a obtener de Jacob de combinar blanco con blanco un tono de gris? Frustrante. Y entonces las cosas no solamente se veían poco prometedoras, se veían rozando a lo imposible. Hay una ley en la física que se llama ley de Murphy. Entonces yo sé que la estoy diciendo mal,
porque no es así como aplica, pero la mayoría de las veces la leemos y la aplicamos así. La ley de Murphy dice, si algo va a salir mal, va a salir mal. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, hipotéticamente, vas por la calle, ¿es posible que te tropieces? Sí, te vas a tropezar. Ahí está, ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Y entonces Jacob aquí es como, pues sí. Y tú y yo en nuestra situación también somos como, pues sí. Sí. En medio de nuestra situación, parece que esta tal ley de Murphy está más presente que incluso la gravedad. Nada parece ir bien. Cada decisión que tomamos resulta en otros 3 problemas. Damos 2 pasos adelante, pero luego abrimos los ojos y nos damos cuenta que estamos un poquito hacia la izquierda. Y entonces no estamos donde queríamos, estamos un poquito hacia la izquierda. ¿Sí? Intento hablar con alguien de algún problema y resulta que la persona no me hace caso. ¿Sí? O me dice, sí, no, muy bien. Y ya, ahí quedó. ¿Sí? Y ya estoy cansado de tener que repetir lo mismo una y otra vez sin resultado alguno. Y entonces ya tú puedes poner aquí, ¿qué es lo que te frustra de tu situación? ¿Sí? Infinidad de cosas que pudiéramos poner. Pero el punto es que todo resulta en frustración. La situación de Jacob era desfavorable, injusta y frustrante. Y nuestra situación muchas veces también se convierte en desfavorable, injusta y frustrante. Ahora Jacob hace algo al respecto. Y entonces aquí hablamos de la magia de Jacob. La desconfianza detrás de las artimañas de Jacob, las artimañas de Jacob, detrás de ellas hay desconfianza. Lo que tú ves cuando ves las artimañas de Jacob es desconfianza. El hombre que empezó con una expectativa de tener un poco de prosperidad para comenzar a crecer su casa, ahora que está viendo el panorama y todo lo que está pasando, se da cuenta que las cosas no van a resultar como esperaba. Parece ser que nunca va a conseguir ese peso que necesitaba para invertir. De los versículos 37 al 43, tú puedes leer sobre esta artimaña de Jacob, sobre este truco. Versículo 37 dice, Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro, de plátano y sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Lo voy a parafrasear un poco, entonces si te pierdes nada más por eso. Colocó las varas que había escortezado delante de los rebaños, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Se aparaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos, puso los rebaños en dirección al rayado y todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso con el rebaño de Labán. Cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, ponía las varas a la vista del rebaño. Cada vez que los débiles se apareaban, no ponía las varas enfrente de ellos. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervos y siervas y camellos y asnos. Si tú estudias este pasaje o has leído alguna vez de esto, te vas a dar cuenta que algunos llaman a esto brujería, otros los llaman supersticiones de su tiempo, algunos lo ven como un intento desesperado por un nuevo resultado, por cambiar lo que va a pasar. Yo en lo personal lo llamaría pastor truco, pero el énfasis no está en qué hizo. El énfasis está en el por qué y lo que resultó de esto. La Biblia simplemente registra que Jacob hizo esto y resultó en una gran prosperidad. Pero lo pasa por alto de una forma muy extraña, porque no lo reconoce, no dice que es producto de esto que hizo Jacob y no lo condena tampoco. Entonces lo pasa por alto de una forma muy extraña, casi como diciéndote, y Jacob hizo esto, pero no importa. Ese no es nuestro punto, simplemente estoy enseñando que Jacob hizo algo para resolver su situación. Porque eso es lo que hacen los hombres, quieren resolver sus situaciones. Incluso pudiera darte la impresión de que esto que hizo Jacob es correcto. Esto no es verdad. En el capítulo 31, si quieres ahí avanzar en tu Biblia en un capítulo adelante, de los versículos 6 al 9, Jacob mismo responde la pregunta, ¿funcionó esta artimaña de Jacob? Y entonces Jacob dice, capítulo 31, versículos 6 al 9, ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. Está hablando Jacob a Raquel y a Lea. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Luego fíjate aquí, sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él, Labán, decía, las moteadas serán tu salario,
entonces todo el rebaño paría moteadas. Si decía, las rayadas eran tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Al final, no fueron los palitos, no fueron las varitas, no fueron los árboles, no fueron las artimañas bien planeadas de Jacob, ni siquiera fueron los genes, ni siquiera fue la biología o la ciencia. Al final, lo que dictó el resultado final de la historia fue Dios. Lo que tú ves ahí es un hombre haciendo de las suyas a ver si resulta algo bueno. Entonces vamos a regresar a la idea central. Lo que vemos no es lo que obtenemos. Las cosas no son lo que se ve. Lo que vemos no es lo que es. Esta misma idea de la visión podemos notarla otra vez en esta artimaña de Jacob. Todo el truco de Jacob dependía de que los animales estuvieran viendo, de que los animales vieran las varitas mágicas. Entonces decía, si los animales no veían las varitas mágicas, no pasaba nada. Pero si los animales veían estas varitas mágicas, funcionaba. Para Jacob todo se trataba de lo que se ve, lo que se estaba viendo. A plena vista, el truco de las varas mágicas estaba funcionando excelente. Incluso más que excelente, porque si te das cuenta, más abajito dice que Jacob pudo ponerse caprichoso. Es decir, no nada más estaba teniendo crías del color que le convenía a él, sino que también estaba teniendo crías que podía escoger, porque podía escoger de que fueran fuertes o débiles. Entonces Jacob ya se está poniendo selectivo. Si estamos hablando de probabilidad y suerte, por mera probabilidad y suerte, esto no iba a pasar. Pero entonces Jacob dijo, no, esto me está funcionando al 100. Cuando yo quiero, salen de las que yo quiero. Voy a ponerme selectivo para que salgan de las que yo quiero, pero de las mejores. Ya no estamos hablando de suerte, ni de probabilidad. Entonces lo que deberíamos ver aquí no es una invitación a usar herramientas que rocen en lo que se define como magia. Ni siquiera estamos viendo un ejemplo de fe. Lo que estamos viendo es la respuesta de un hombre con mala vista ante una situación complicada. Eso es lo que vemos. La respuesta de un hombre con mala vista ante una situación complicada. Ahora vamos a traducir esto a nuestra vida moderna. Ya está en claro que nuestra situación es desfavorable, injusta y frustrante, posiblemente. Por lo menos, eso es lo que estamos viendo. En nuestra situación, seguramente solo ves ovejas blancas, las que no te sirven para nada. No pueden producir lo que tú necesitas. Tú necesitas ovejas manchadas. ¿Sí? Pero solamente hay ovejas blancas. Y siendo como Jacob, también podemos llegar a recurrir en artimañas cuyo único resultado es exponer que hay una gran falta de fe en Dios de nuestra parte. Llámalo un intento desesperado, actos de ética cuestionable, un cambio de actitud drástico, resignación ante la situación, etcétera, etcétera. Pero entonces esta es nuestra gran lección de hoy. No deberíamos limitarnos a pensar solo por lo que vemos. No deberíamos limitarnos a pensar solo por lo que vemos. La visión de Jacob no debía estar colocada en las ovejas blancas o manchadas, ni siquiera en lo que Labán estaba haciendo contra él. Su visión debió estar colocada en una sola cosa, en la promesa que Dios le había hecho. Porque Dios le había prometido, yo voy a prosperarte, yo voy a multiplicar tu descendencia, yo te daré grandes tierras, yo te daré grande prosperidad, yo te daré abundancia. Esa era la promesa de Dios para Jacob. Y lo mismo aplica para nosotros, en el sentido de que tú y yo no deberíamos estar viendo a las ovejas blancas enfrente de nosotros. Deberíamos estar viendo la promesa que Dios ha hecho a nosotros. Eso es lo importante, eso es lo que deberíamos estar viendo. Porque lo que tenemos frente a nosotros no es lo que parece. Lo que vemos no es lo que vamos a obtener. Entonces, en mi situación difícil, mi vida dura, que las cosas no se ven bien, que las cosas no mejoren, que no hay ninguna forma de obtener ovejas manchadas de este rebaño completamente blanco, nuestros ojos deberían estar puestos en Dios y sus promesas. En 2 Corintios 4, versículos 16 y 18, dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo,
Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jacob estaba viendo ovejas. Y las ovejas, no sé cuántos años viven. Voy a suponer que viven 15 años, 12 años. Son pasajeras. En cambio, la promesa que Dios había hecho a Jacob sigue en pie hasta hoy. Hoy sigue en pie. Y Jacob ya no está vivo, pero la promesa hacia Jacob sigue en pie. Dios es un Dios invisible, pero es lo más real que existe. Este Dios invisible obra de formas que para nosotros, como lo fueron para Jacob, son también muchas veces invisibles. En la porción anterior hacíamos un punto donde afirmábamos que Dios es un Dios que ve y escucha. Si recuerdas la porción anterior, veíamos constantemente esta idea de que, y entonces vio Raquel, y entonces vio Lea, y entonces vio fulano, y luego veíamos, y entonces vio Dios, y entonces vio Dios, y escuchó Dios, y escuchó Dios. Dios es un Dios que ve y escucha. Y luego vemos este pasaje, y este pasaje habla sobre nosotros los hombres. Y resulta que en este pasaje, en contraste con Dios, somos hombres que no ven ni escuchan a Dios. Entonces, mientras Dios es un Dios que ve y escucha a los hombres no vemos ni escuchamos a Dios. A pesar de esto, Dios sigue estando presente. Y Dios sigue orando. Y las cosas no son como se ven. En un comentario leía lo siguiente, te lo leo, dice: ver, por lo tanto, no es creer. No sé si te suena la frase ver para creer. Ver, por lo tanto, no es creer. Y en el contexto de Jacob, la transformación del rebaño muestra que las correspondencias y expectativas no son directas, sino complicadas y capaces de cambio. Siempre hay más en el trabajo de lo que se ve directamente. Donde tú verías un rebaño completamente blanco y dirías, ese rebaño va a dar crías blancas, resultó ser que ese rebaño meramente blanco dio crías solamente manchadas y rayadas. Lo que nunca, lo imposible, lo que no debió pasar, lo que a mera vista jamás, incongruente, desproporcional, sin sentido para nuestros ojos. Y entonces hay aquí la pregunta más importante de esta noche: ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú estás viendo en este momento? Esta temporada de la vida de Jacob, en su punto de vista, era un fiasco. Fue engañado, lo obligaron a trabajar años extra, no tenía posesiones, no tenía libertad propia, trabajó por lo menos 20 años en total bajo términos cuestionables, y fueron 20 años dolorosos y tristes. Pero desde el punto de vista de la promesa, Jacob iba a regresar a su tierra con gran abundancia, con una familia, con gran descendencia, con ganado y con libertad. Jacob veía solamente ovejitas blancas. Pero al final de su historia, lo que tú y yo vemos es la promesa de Dios siendo cumplida. Entonces puede que muchos de nosotros aquí estemos en este punto donde solamente estemos viendo ovejas blancas. Vemos a nuestros hijos desinteresados de las cosas de Dios. Vemos a la iglesia siendo un caos total. Vemos a las personas que les compartimos el evangelio y simplemente parece que tienen un caparazón en la cabeza porque no les entra nada. ¿Sí? Vemos mi matrimonio fallido, vemos mi familia destruida, vemos el mundo en guerra, vemos la política que ni se diga ahorita porque no me hables de eso o me enojo. Vemos la economía desde el suelo, vemos mi autoestima y mi valor en un pozo y cavando, pero no vemos lo que es más importante. Lo que no se ve es lo que debería estar en nuestra mente. Donde Jacob veía un trato que lo dejaría pobre, Dios estaba viendo un medio para cumplir su promesa. Donde Raquel y Lea veían infertilidad y aborrecimiento, Dios veía el origen de la nación que él iba a usar para cumplir su promesa. Donde los hombres estaban viendo un carpintero crucificado, Dios veía la salvación de su pueblo. Donde tú ves desastres,
Dios ve un fruto para bien. Donde tú ves un problema sin solución, Dios está viendo cómo va a ser glorificado a través de ello. Donde tú no ves la necesidad y urgencia de Dios en tu vida, Dios ve una condenación eterna. Donde tú ves un pecador que no merece nada, Dios ve un hijo amado. Las cosas no son lo que se ven. El Salmo 118:6, cierro con esto, dice: el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?